Bendecidos en esta mañana. Muy grato poder estar con ustedes en sus hogares, en sus familias y participar de este banquete espiritual. El estar juntos, del estar reunidos, del adorar a Dios con sinceridad de corazón. Cada vez que nos reunimos, formamos ese tabernáculo de gloria, donde podemos esperar que su presencia se haga realidad, se manifieste en cada uno. Y ese es el milagro glorioso de cada día que podemos estar juntos. Bendecimos a todos los que en esta mañana están con nosotros en esta reunión. En cada lugar y en diferentes países donde estamos llegando por la gracia del Señor. Bendecidos y que esta palabra de hoy sea de bendición grande para su vida. Como vieron, tenemos hoy un título: Adonai, su poder y su carácter. Yo diría que hay tres cosas importantes que el creyente debe de conocer, de experimentar en su vida. Ya no solo saber, ya ustedes saben que estamos hablando de que el saber es una cosa que es una información que llega a nuestra mente y que puede permanecer ahí en la mente para compartirla con muchas personas como un saber. Esto aprendí, esto sé. Pero la realidad que como creyentes en este pacto de gracia que cada día es nueva, su misericordia, yo diría que hay tres cosas importantes que tenemos que entender, y es que nuestro Dios, nuestro Adonai, podemos saber que desde mucho tiempo atrás, siempre que nos referimos a Dios, le decimos el Señor, pero en una gran cantidad, y yo diría más de un 90%, de las gentes que nombran a Dios como el Señor, la verdad que no es el Señor de sus vidas. Siempre dicen el Señor, pero ellos hacen como ellos quieren, ellos deciden como ellos quieren decidir. Entonces significa que la palabra Señor simplemente es una forma de decir las cosas. Yo me he trasladado a referirme con mucho respeto, con mucho temor y amor preciso de entender lo que estoy diciendo cuando me refiero a mi Dios como mi Adonai. Porque eso significa que he sometido mi vida. Eso significa que ya no vivo yo. Eso significa que estoy dispuesto a hacer lo que es su voluntad y no mi voluntad. Así que la palabra Adonai cobra real importancia para el creyente que en verdad ha nacido de nuevo y ha pasado de muerte a vida y ha entendido que Dios es su Señor. Pero hoy quiero hablarles acerca de dos palabras importantes que las entienden aquellos que han considerado la palabra de que Dios es su Señor. Y es conocer a Dios en su poder y en su carácter. El profeta dijo una expresión acerca del deseo de Dios. Dijo: gloríese, gócese en esto el que se tiene que gozar, en entenderme y conocerme. Y es lo que Dios siempre ha querido de su pueblo, que lo conozcan y que lo entiendan. Y para eso, ese conocer significa que hay que ir mucho más allá de un simple saber que Dios es el que creó el cielo, que creó la tierra, que Dios es el soberano todopoderoso. Además de saber todas esas cosas, hay que llegar a conocer a Dios, que es diferente. Y eso precisamente es lo que nos centramos cada día en esta palabra de gracia, para que el creyente vaya más allá de la letra, más allá del saber, más allá de una vida monótona, más allá de una vida de información. Y luego nos habla de que lo conozcamos a Él y que lo entendamos. Entender a Dios es conocer su carácter, su forma de ser, quién es Él. Y hoy vamos a hablar acerca del poder de Dios
y el carácter de Dios, dos cosas que debe de experimentar, conocer y entender cada creyente. La palabra carácter quiere decir uno que graba. Carácter significa que lo que se dice se cumple, es firme. Es algo que es inscrito. No escrito, sino inscrito. O sea, esculpido. Como el que esculpe en una piedra. Ahora la palabra se esculpe en la mente y el corazón. Que es algo que debe de estar y permanecer firme. Ser estable, confiable. Algo que permanece. Carácter es poder confiar en alguien. Usted sabe que una persona cuando miente o dice algo y al otro día no, es una persona que no tiene carácter. Prometió algo y después no lo cumple, es una persona que no tiene carácter. Usted no se puede confiar en él. Pero Dios es un ser confiable porque él tiene carácter. Y es necesario que conozcamos el carácter de Dios, porque el amor de Dios es sublime sobre todas las cosas. No anula su justicia. La misericordia de Dios, con lo grande que es la misericordia de Dios, no anula la disciplina. Él son las dos cosas. O sea, Dios es amor, pero por ser amor, no deja que sus hijos hagan como quieren. Él disciplina y corrige. Por lo tanto, hay que conocer el carácter de Dios. Lo que Él dice se cumple. Realmente a través de toda la palabra, vemos que Dios revela y ha sido conocido por su poder. También antes de partir Yahshua de este mundo, de su ministerio terrenal, Él dijo a sus discípulos, he aquí os doy poder. Y el ministerio de los discípulos se caracterizó por su poder, poder de Dios. Pero ahora en este tiempo, ahora en este momento que estamos viviendo, referente al carácter de Dios y el poder de Dios, ¿qué de usted? ¿Qué relación tiene usted con Adonai, poder y carácter? ¿Qué es esto dentro del pacto de gracia? Tenemos que dar por sentado y concientizarnos de una realidad que no puede ser evadida. Si somos llamados, si somos escogidos y vamos a pasar el proceso y llegar a la meta establecida, hay algo de lo que tenemos que ser conscientes, que no podemos evadir. Y es lo que señala el apóstol Pablo cuando dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme al carácter o imagen de Yahshua, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y es que la palabra predestinar quiere decir que esto está dedicado, esto fue construido, diseñado para un propósito y no se le puede dar otro uso, sino aquel para el cual fue diseñado. Una puerta no fue diseñada para formar una pared, ni para ponerla en el piso. Una puerta es para tapar un hueco en una pared de una casa donde abre y cierra. Ese es su diseño. Esa es su forma. Y cuando se está construyendo una puerta, la meta es que tenga esa función, no otra.
Cuando Dios te creó a ti, te formó a ti, te envió a esta tierra, te predestinó para un propósito y eso no puede evadirlo. Si se concientiza para qué fue puesto en este mundo, entonces va a funcionar en base a ese diseño, a ese propósito, a ese plan. Si llega a evadir esa responsabilidad para funcionar de otra manera, pues ya no es lo que eres. Eres otra cosa. Y eso es lo que tenemos nosotros que entender sobre la palabra carácter. Cuando hablamos de que para que fuésemos hechos conforme al carácter o su imagen, la idea no es imitarle a Yahshua en su carne judía, porque es que cuando éramos religiosos, evangélicos, siempre pensábamos hacer lo que él hizo. Entonces usted veía que el cristianismo comenzaba porque el niño hay que presentarlo a los 8 días en el templo. Que a los 12 años tiene que tener otra ceremonia y ser circuncidado. Y después pues que tiene que ser bautizado. Y después de bautizado entonces tiene que participar de la cena. Y después de la cena tiene que participar del ayuno. Y después de eso, de aquello y de lo otro, y seguir pareciéndose a Yahshua en los días de su carne. Si la persona es un cumplidor de estas normas y de estas pisadas de Yahshua, a la larga lo que viene a ser es un judío. Porque esas eran las costumbres de un judío. Pero Yahshua no vino a este mundo, ni Dios nos creó y nos envió a este mundo para que nos pareciéramos a los judíos o para que fuéramos judíos. No, y no tengo nada contra ellos, porque de ellos vino la salvación. Pero es que el propósito de Dios no es que nos parezcamos a un ser humano terreno. El plan de Dios es que nos parezcamos, que adquiramos, vamos a adquirir el carácter, la fisonomía de Yahshua el Señor. Para que seamos conforme al carácter e imagen de Yahshua. Y esto hay que mirarlo ya en espíritu y en verdad. Así que quiero hoy compartirle estas dos cosas, lo que es el poder de Dios y lo que es su carácter. Y las dos cosas deben de estar en el creyente y deben de estar en la iglesia. Pero el creyente debe conocer a Adonai no por su poder, sino por su carácter. Por el poder solo puedes hablar de muchas cosas que él haya hecho en tu vida o a través de su vida. Es decir, alguien puede testificar y decir, tengo esto porque Dios me lo dio. Tengo esto porque clamé y Dios me respondió. Oré por algo y el Señor hizo el milagro. Oré por esto y el Señor hizo tal cosa. Y puede hablar del poder de Dios en muchas cosas. Y sin embargo, no conocerle. Entonces vamos a ir más allá del poder. Vamos a ir al conocer a Dios en su carácter. Y no es que menospreciemos el poder. El poder de Dios tiene que estar en el creyente. Porque es consecuencia de su relación con Dios, de su obediencia a Dios. Y recuerde que obediencia es la mayor adoración. Un creyente puede llegar y decir, ¿cómo se adora a Dios? Se hace así, se canta así, se alaba así. Puede hacer todo eso. Pero si no es una persona obediente en los principios de Dios, desde su hogar hasta la vida externa, si no es un obediente, no es un adorador, es uno que canta bonito. Es uno que alaba bonito, pero no un adorador. La mayor adoración es la obediencia a Dios en el propósito real de su vida. Nosotros vamos hacia la excelencia. Y si yo trato de tocar ciertas cosas para ir más allá, es porque Dios nos quiere llevar a una excelencia mayor cada día. Entonces, si hay algo que Adonai quiere de ti, es que lo conozca
y que lo entienda. Y a él se le conoce por el carácter. Esta es la razón por la que usted oye a alguien hablar muy bien acerca de Dios, pero su vida no corresponde a lo que está hablando, porque no conoce a Dios. El que conoce a Dios dice que se esfuerza y hace la voluntad perfecta de Dios. Durante tu vida espiritual debes vivir en el poder de Dios, pero debes conocer a Dios en su carácter. Llegar a adquirir el carácter de Dios. Si no le conoce en su carácter, será un blandengue en la fe como la ola del mar. Lo van a mover las circunstancias. Vas a vivir de acuerdo a ellas. Las doctrinas que escuchan fuera de lo que es la gracia de Dios, lo mueven, lo conmueven, lo turban. Y por eso podrá llegar a vivir picando a un lado y picando al otro, yendo allí y yendo allá, porque no tiene carácter. Si no tiene carácter, su oído se lo presta a la gracia y se lo presta a otras cosas. Lo mismo le da sentarse en una iglesia de gracia que sentarse en una iglesia religiosa. Lo mismo le da sentarse en la mesa de su comedor que ir y sentarse en una discoteca a escuchar música y tomar vino. No tiene carácter. No conoce a Dios. Esa es la realidad de la palabra. El que conoce a Dios tiene carácter. Y traducido eso, el carácter es obediencia y es santidad. Él dijo, mira el carácter de Dios. Dijo, se hará como lo he pensado. Eso es carácter. Eso es algo confiable. Dios te ha dado acceso y ha confiado en ti su poder igualmente. Como se lo confió a los discípulos, se lo confió a usted. Ahora, tu relación con Dios no es por el poder, porque ya el poder está ahí. Lo que tiene que vivir de acuerdo al plan de Dios para que ese poder se manifieste. Tu relación con Dios es por causa del carácter. Yo declaro que tienes revelación del Espíritu hoy en la palabra. Y que el poder de Dios se manifieste en tu vida de una manera sobrenatural. Porque quizá te has dedicado de pronto en oración a buscar el poder de Dios para usarlo. Y tratas más de gastar tiempo buscando que usando lo que ya tienes. Os doy potestad, dijo el Señor. La misma gloria que tú me diste, yo les he dado, dijo Yahshua. La gloria del poder ya está. Pero la falta de conocimiento de Dios, es decir, la falta de obediencia, de sujeción, de sumisión y de conocimiento verdadero, le impide usar el poder de Dios que ya está en ti. Entonces lo que ha faltado es credibilidad a la palabra. Creer lo que Dios ha dicho. Si Él dijo, os doy, lo tienes. Si Él dijo, la misma gloria que yo tengo, les he dado, eso está, eso es una verdad. Creer esa palabra es lo que hace al creyente vivir en el poder del Espíritu. En el libro de Éxodo, el capítulo 7, el verso 5, el Señor dice, y sabrán los egipcios que yo soy Adonai cuando extienda mi mano sobre Egipto. Cuando ustedes miran la Biblia, de acuerdo a la versión que tengan, aparecerá la palabra Adonai, o si no, aparece la palabra Yahvé. Pero ustedes tienen que entender que un judío nunca, jamás pronuncia la palabra Yahvé.
El Yud-Hei Vav-Hei no lo presentan. Ellos no lo pronuncian. Tienen tanto respeto por el Yud Vav-Hei que ellos siempre dicen mi Adonai. Así dice Adonai, que es el Señor. Pues bien, cuando hablamos de la mano de Dios, estamos hablando del poder de Dios. Cuando Dios va a mandar a Moisés ante el pueblo egipcio, dice la palabra que le constituyó Dios para Faraón. ¿Por qué es eso así? Porque el faraón era un dios para Egipto, por eso de los dioses de Egipto. Los primeros gobernantes de Egipto, como de Babilonia, Sumeria, fueron los ángeles caídos que se constituyeron dioses. Y los faraones vinieron siendo la descendencia o los que dejaron estos ángeles caídos o dioses. Y ellos adquirieron el nombre de los dioses de Egipto también. Entonces ahora Dios mandaba a Moisés y le dijo, será Dios para Faraón. Es decir, un encuentro entre dioses humanos, Faraón y Moisés. Del efecto de eso, Adonai se encargaría de hacer cosas maravillosas que ocurrieran para sacar a su pueblo Israel de Egipto. Y el ataque del Dios Moisés fue contra los dioses de Egipto. Ellos tenían 10 dioses que adoraban a más de su propio faraón. Y contra ellos fue el ataque de destrucción y de calamidad. Cuando Dios llama a Moisés, Moisés hace una pregunta. Y le dice al Señor, ¿en nombre de quién yo voy a ir? Porque Dios no tenía nombre. Siempre se referían a él como el Eterno, el Adonai, no más. Por eso es que el Señor le dice que Él es el que es. Él no dijo, yo soy el de ayer, el de hoy, el de mañana, porque para Dios no hay ayer, ni hay mañana. El tiempo es del hombre, pero no de Dios. Él dijo, Eye seré, yo soy el que soy. Porque Dios es el Dios de hoy, el presente, el eterno presente. Tiene que entender que Dios quería traer a Israel, a él, a su eterno presente, para que no tuvieran ya un pasado que recordar, ni un futuro que añorar, sino vivir la esencia del presente Dios en su vida. Pero eso no lo entendieron. Y muchos creyentes hoy tampoco lo entienden. Todavía siguen recordando el pasado y añorando el futuro. Y eso que el apóstol lo dice con mucha claridad. Si estamos en él, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron. Pasaron. Entonces, tenemos que tener una revelación muy directa. Y el día que usted tenga una revelación del Espíritu, no que lo sepa, porque yo ya se lo he dicho hoy, tal vez se lo he dicho otras ocasiones. Estas cosas se las he dicho, pero quizás no le ha sido revelada. Ahora, cuando le sea revelada es diferente. Esto va a cambiar la existencia de su vida de una vez por todas y para siempre. Vas a vivir en un nivel espiritual, en una dimensión diferente a la que hasta aquí ha vivido cuando le sea revelado que Dios dijo, Eye es ser Eye, yo soy el que soy, el eterno presente. Pues bien, estoy dándole cápsulas de una cosa y de otra. Pues Dios le da instrucciones a Moisés para dos pueblos, una para el pueblo egipcio y otra para el pueblo de Israel.
Al pueblo de Israel, Moisés tenía que presentársele el nombre de yo soy el que soy. Y a Faraón en el nombre del Dios soberano. Así que esta es la forma en que usted tiene que conocer a Adonai, el Dios de hoy, eternamente y para siempre. Si tomas tiempo para meditar y analizar y pedir a Dios revelación del Espíritu que le enseñe y le muestre lo diferente que es esto, tendrás el privilegio de que le sea revelado y eso cambiará su existencia de vida por completo. Porque el que llega a tener la revelación directa del Espíritu, de el Eye, el ser Eye, amado, todo ese enredijo del pasado y todo ese argumento del futuro, todo eso termina y comienza a vivir una vida plena y total paz y reposo, en el que Dios es el que hace conforme a su poder y conforme a su gloria. Entonces, a través de Moisés, Dios ejercería juicio sobre Faraón. Y entonces Faraón tendría que dejarlo ir. Las señales y los prodigios no eran para Israel. El pueblo de Israel tenía que conocer a Dios por sus nombres. Y es que déjeme decirle, las señales y los milagros y los prodigios no embargan el objetivo de Dios para su pueblo. Esos son productos de Dios para hacerlos en aquel que es obediente y cree su palabra. Como dije anteriormente, Israel tenía que preocuparse por adorar a Dios y Dios se encargaba del resto. O sea, Israel no tenía por qué encargarse ni de la salud, ni del vestido, ni del cansado, ni de los enemigos, ni de la subsistencia, ni de la muerte, ni de nada. No se encargaba de eso. De eso Dios se encargaba, por eso lo llamo. Tenía que encargarse de adorar a Dios, conocer a Dios. Pero ese objetivo no ha cambiado. Es el mismo hoy. Supiera la paz que eso trae a una vida. Cuando llega a comprender esa verdad de Dios. Entonces Israel tenía que conocer a Dios por sus nombres, porque cada virtud de carácter de Dios le fue colocado un nombre en Israel. En el hebreo, por supuesto, dice que tiene 70 nombres. Y eso es interesantísimo. Porque cada nombre de Dios expresa lo que es el carácter o la forma como lo llamaba. Por eso a través de la Biblia Dios se reveló al pueblo de Israel por muchos medios y muchos nombres le significaron su carácter, como Yahvé, Jireh, Yahvé, Nisi, en fin. El carácter de Dios era reflejado a través de esos 70 y pico nombres. Pero la iglesia de Dios no debe conocer a Dios por su poder. O sea, no está enfocado tanto en su poder. Ni una persona que ha experimentado un milagro puede decir, yo conozco a Dios. No, ha experimentado su poder. Ha sucedido su poder en su vida. Nosotros debemos conocer a Dios por su carácter. Ahí es donde se conoce a Dios. A Dios no se le conoce en la teología. Puede tener el título total que tenga. A Dios se le conoce en el carácter. Cuando el carácter es impregnado en la vida de la persona. Pero la iglesia debe ser conocida por el poder de Dios en ella. Adonai, por su nombre, por la revelación de la relación que tenemos con él. El poder de Dios es para demostrarle al mundo que Dios está en medio de su iglesia o que Dios camina con sus hijos. Pero es para el mundo.
Por eso dice la palabra, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ahí están las dos cosas. Pero luego dice, y nosotros predicamos a Yahshua crucificado. Tuvo carácter de llegar hasta el final. El poder de Dios es para demostrarle al mundo quién es Él. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto con actos divinos que le decían al mundo en otras palabras, mire, no te metas con esta gente, hay un Dios poderoso en medio de ellos. Porque cuando Moisés levantaba la mano de Dios estaba ahí. Levantó su mano contra el mar y ¿qué pasó? Se partió. Levantó su mano contra la roca y ¿qué pasó? Se abrió y vertió agua. Levantó sus manos contra los cananeos en la batalla de Josué. Y hubo victoria. Cuando levantaba sus manos había poder. Poder y gloria de Dios. Y eso tiene usted que entenderlo de la misma manera. O sea que cuando usted levante sus manos, sepa que hay poder de Dios en lo que está haciendo. Hay un hombre en la escritura. La Biblia habla mucho de él. Se llamaba Jabes. En cierta ocasión hizo una oración y pidió que la mano de Dios estuviera con él. Es decir, Jabes estaba pidiendo que el poder de Dios se manifestara. Que era el mismo poder que estuvo con Moisés, que estuviera con él. Y ese es el mismo poder que tenemos que tener y que tenemos que buscar. Por eso es que dice la palabra. Mire, el que se acerca a Dios, o sea, el que ora a Dios, el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardoneador, es decir, responde, respalda al que le guste. Tú no puedes orar a ver si Dios responde. Y se acerca a Dios, tiene que saber que Dios te está viendo y te está escuchando. Y que lo que vas a pedir está en línea con la voluntad de Dios y que el poder de Dios se va a manifestar. Eso es que el poder de Dios está al alcance de tu mano. Porque la mano de Dios está sobre nuestra vida. Y por eso cualquier cosa puede suceder alrededor nuestro. No siempre estamos levantando la mano y clamando a Dios. No siempre que vemos milagros. A veces nos damos cuenta cuando vemos el milagro hecho. Te va por la calle y hubo algo que podía haberte matado. Ni cuenta se dio. Cuando se dio cuenta fue que Dios te guardó. Y es porque la mano de Dios está contigo. Porque si Dios tiene que abrir un camino en medio del mar para que usted cruce en su voluntad, Él lo va a hacer. La mano de Adonai está sobre nuestra vida. Indica que el poder de Dios está sobre nosotros. Tenemos que aprender a hacer uso de ese poder. Pero es que usted tiene la autoridad en su casa o en el lugar donde usted se encuentre y levantar su mano en poder y declarar lo que Dios hace. Puede ser en la vida de un afectado, en medio de una dolencia, en medio de una escasez, en medio de una necesidad. Tú levantas tu mano y declara lo que Dios puede hacer. Él levantó su mano sobre los 5 panes y los 2 peces y se multiplicaron. Y si usted levanta su mano en ese mismo poder, en esa misma autoridad, en ese mismo señorío, en su alacena y declara la palabra, Dios te va a sostener sin necesidad el tiempo que sea necesario. O Dios va a sanar tu cuerpo. O el de aquel por quien tú oras.
Porque cuando tú levantas tu mano, estás impartiendo el poder que Dios te da. Hay que entender siempre esta verdad de Dios. Pero no puedes levantar tu mano para golpear a alguien y después levantar tu mano para sanar a alguien. Tiene que definirlo en su vida. Las cosas gloriosas que Dios hizo en aquel tiempo, en el pueblo de Israel, no fueron en respuesta al clamor del pueblo, sino al clamor de un hombre ungido de Dios, y ese era Moisés. Sí que entiende que lo importante es eso, la unción de Dios. Y unción de Dios no es lo que los religiosos llaman unción. Gritos, saltos, baile y tirarse al piso y vomitar y hacer todo eso, todo ese teatro que están haciendo los sistemas religiosos demoníacos hoy. Eso no es la unción. La unción de Dios es poder de Dios que transforma y cambia una vida. Cuando el pueblo clamaba, en Israel lo que hacía era reclamar cosas. Danos esto, danos aquello, danos lo otro. Mire que no está pasando esto, mire que no está pasando aquello. Pedir cosas. Y habían otros que solo esperaban que algo sucediera. Bueno, el pueblo de Dios está pidiendo, pues yo espero ser beneficiado. Están pidiendo lluvia. Si la lluvia se la manda a ellos, pues me va a caer a mí también. Están pidiendo pan. Si Dios les da pan, pues me va a dar a mí también. Hay gente que va ahí, ¿cómo se dice? Colgadito. Esperando que algo suceda. Se conformaban con ir junto con el pueblo. Pero eran negligentes, inactivos, apáticos, indiferentes al plan de Dios. Porque así hay gente. Pero eso no debe ser el peso en la iglesia. Los ojos deben de estar puestos en el Señor y en tu responsabilidad y en tu privilegio. Dios se va a mover. Va a hacer cosas grandes. Esa es su promesa. Pero no será en respuesta al ruego y la petición de muchos, sino en respuesta a los ungidos de Dios que mantienen comunión y armonía con Él. Porque siempre habrá en la iglesia o en las congregaciones gente que espera llegar a la tierra prometida, pero no saben que ya están en ella. Abraham vivió años en la tierra prometida, hasta que un día se levantó y dijo: Señor, ¿cuánto lleva la tierra prometida? Dijo: hace ya 2 años que estás en ella. Por eso es que algunos, por no descubrir esto, no trabajan esa tierra en su vida. Son holgazanes. Esperan ser alegrados en la iglesia, entretenidos en las reuniones, pero no hacen nada por poseer la herencia o multiplicarla. Y son aún tan engañados que esperan recibir galardones y premios al final del camino. Esperan cosechar sin haber sembrado. Y hay tanta gente engañada así. Donde en ocasiones la iglesia falla es en que queremos seguir conociendo a Dios como lo conocíamos cuando estábamos en el sistema religioso. Por el poder. Por lo que pueda hacer en nosotros. Y lo que pueda darnos. Y no por su carácter. Por eso usted veía que siempre se invitaban multitudes, se llevaba un milagrero y se invitaba a la gente para que se levanten paralíticos, para que ciegos vean, sordos oigan, mudos hablen. Se hablaba del poder, pero nunca en esas grandes reuniones se le habló al pueblo del carácter de Dios, de conocer a Dios como el Adonai de su vida. No, sino a buscar un milagro, algo.
Acerca del poder de Dios tenemos mucho que hablar, pero más del carácter. Dios puede hacer mucho por nosotros y darnos por su poder, pero conocerlo es otra cosa. Debemos pedir a Dios, como Javes, el poder para demostrarle al mundo quién es el que a través de nosotros hace maravillas. Eso sí. O sea, yo pido el poder de Dios para demostrarle a los que me rodean que Dios está conmigo, que su palabra es la verdad, que Él respalda su palabra, que yo vivo para Él. Pero usted busca el carácter porque es la llenura de Dios en su vida. Usted no está tras el poder de Dios para que se llene la alacena o la cuenta bancaria. No. Porque el poder de Dios, usted lo disfruta, está en usted. Es para convencer al mundo que hay un Dios con nosotros. Tampoco para convencer al mundo que se arrepienta, porque los hijos del diablo no se arrepentirán. Pero somos testimonio ante el mundo de que Dios está con nosotros. Que no nos ha dejado solos. Que Dios está en nuestra vida. Así que tú no necesitas una demostración de poder de Dios para saber que Él es Dios. Sabes que Él es Dios porque te ha sido revelado su nombre. Pero tú debes saber que el día que tú necesites su mano, su poder está a su alcance. Y el día que tú necesites, el mar se abra, bastará con levantar sus manos. Y no será tu mano la que abre el mar, sino la mano de Dios que está contigo, respaldando su palabra. No tan solo para salvarte a ti, sino para demostrarle al mundo que Él fue quien te salvó. Así que cuando levantas tu mano y clamas a favor de otros, no solo por usted, entonces estás cumpliendo un cometido de Dios. ¿Cuándo vas a vivir un día así? Tan solo un día para el reino de Dios y no para sus intereses personales, sino para el reino de Dios. Un día cuando usted levante su voz, quizá en las rodillas o de pie en su casa, con ese clamor que a veces hacemos, no para decir, oh Dios, yo he creído tu palabra, yo conozco todo de ti, Señor, yo quiero que se manifieste y que no me falte la comida. No, un día cuando tú levantes tu mano y cambies la oración, porque eso ya es parte del poder de Dios y de lo que Dios dijo que haría, que tú levantes tu mano para decir, oh Dios, yo quiero y deseo que ahora me escuches y que el poder de Dios se manifieste y convenza a los que me rodean, a los que están conmigo, que tú eres Dios y que tú estás conmigo. Otra cosa. Eso es otra cosa. Ese invertimos más fuerza, más intuición en lo que ya está hecho, que en lo que falta por hacer, en lo que debería de hacer. Lo que está impidiendo tu camino hacia lo que Dios te prometió. Si Él lo tiene que partir en dos, lo parte. Hasta que tú cruces, hasta que tú llegues al otro lado. Ciertamente no quisiera llegar el momento, la verdad se lo digo, cuando tuviera que orar por gente que ha perdido la salud por negligencia, por gente que está pasando necesidades por incrédulos o por rebeldes. No quisiera orar por hogares que tratan de desbaratarse o destruirse porque no han obedecido la palabra, porque han sido sordos a la voz de Dios. No quisiera eso. No quisiera orar por gente que está desempleada, por aquellos que descuidaron el reino de Dios cuando lo tenían y sencillamente nunca se acordaron de Dios cuando cobraban el sueldo. De vez en cuando podían, daban. No quisiera orar por gente que cayendo en la desesperación de no tener cómo vivir, haya sido por negligencia.
Seamos fieles siempre. El poder de Dios está en tu vida. Está en ti. Puedes usarlo. Usarlo para el bien y gloria de Dios, tanto en tu vida, tu familia, pero más para que el mundo conozca que Dios está contigo. Pero empieza a conocer a Dios por su carácter. ¿A qué se refiere con eso? Que usted tenga el carácter de Dios. Si usted le dijo a su hijo, esto es así, así será. Si usted dice, en mi casa Dios es el Señor, que eso sea una verdad. Donde cualquiera que te visite vea el señorío de Dios impartido en la cabeza, en la ayuda idónea y en los hijos, que lo vea. Esa es la gloria de Dios. Estamos aquí para disfrutar el reino de Dios, disfrutar la palabra, vivir la palabra y gozarnos en ella. Y esto no es una carga, esto es una gloria. Por lo tanto, empieza a buscar cómo conocer a Dios, que se le revele el carácter de Dios. ¿Sabe usted por qué hay divorcios? Porque ha faltado carácter de Dios, tanto en el uno como en el otro. Hasta que la muerte los separe. Y algunos debían de decir, por falta de carácter, hasta que el día que se le queme el arroz. Hasta ese día yo te amo. O el día que me queme una camisa, hasta ahí te amo. Porque no tienen carácter. O sea, no conocen a Dios. El amor no tiene fin, porque Dios es carácter de amor. Pero el carácter no anula la disciplina, ni la corrección, ni el castigo. El amor de Dios es sublime, pero bien envuelto esa misericordia. Así que aprendamos a conocer todas estas cosas y seremos creyentes que vamos con mucha mayor facilidad y gloria hacia la excelencia de lo que Dios dice que nosotros somos. Los declaro bendecidos en Adonai, en el poder y el carácter de Dios para gloria de su nombre. Padre, en esta mañana, yo declaro, Dios mío, espíritu de gracia se revela a tu pueblo. Y tus hijos no solamente aprenden esta información, sino que reciben una palabra que practican, que viven, que ponen en su corazón para disfrutar y vivir. La ponen en práctica como pueblo de Dios para gloria de su nombre. Recibo, Dios, que esta palabra quede esculpida en la mente y el corazón de sus hijos para bien y gloria de Dios. Bendecidos con toda bendición. Hasta la próxima.